Ahí está. Ya estamos en vivo. Monseñor, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, buenos días, qué gusto saludarte, Pedro, ¿qué tal, eh? ¿Ustedes cómo Igualmente, están? Monseñor, muy contento de que estemos aquí conectados en vivo por la plataforma de Instagram. Esta plática la subimos ahorita y solamente dura 24 horas. Yo la descargo y la vamos a subir al canal de YouTube para que mucha gente lo pueda ver y lo pueda escuchar. Gracias, gracias. Qué privilegio tenerlo aquí con nosotros, Monseñor. Eh, la verdad se le aprecia muchísimo. Ya casi un año de aquí de su nombramiento a Tampico, ¿verdad? Mira qué rápido se está yendo, sí, en julio, primero Dios, estaremos ya celebrando este primer año que se ha ido rápido y sobre todo con esta experiencia también que estamos Sí. viviendo, fabuloso, ¿verdad? Ya gracias a Dios, cerca de un año, Pedro. Muy rápido se va el tiempo. Monseñor, me encantaría que nos pudiera platicar un poquito sobre usted, de dónde es, en dónde nació, cuántos son de su familia, todo lo que nos pueda compartir. Mira, Pedro, yo soy originario de Jiquilpan, Michoacán. Casi siempre debe de haber alguna referencia como para ubicar el pueblo. De mi pueblo nació Lázaro Cárdenas y ha sido un pueblo de muchos políticos ilustres, sobre todo. Jiquilpan está ubicado cerca del estado de Jalisco, la parte de Michoacán que colinda con Jalisco. Yo soy miembro de una familia de 10 hermanos, yo soy el tercero de ellos y pues yo estudié mi primaria precisamente ahí en mi pueblo con toda la gente. Yo fui monaguillo desde muy pequeño, desde los 6 años. Así es que pues toda mi vida dentro de la iglesia, dentro de este camino. ¿De ordenado cuánto tiene de sacerdote? Voy a cumplir 34 años. ¿Verdad? ¿Y de Cumplí obispo? ya, fue en el 86, ¿verdad? Ajá, Cumplí 34 años el 8 de febrero. sí. Yo estudié en el seminario de Zamora. Ya todavía en mi tiempo se iniciaba el seminario a los 12 años, así es que después de la primaria me Ajá, fui al seminario, estudié ahí la primaria, digo la secundaria, la preparatoria, filosofía, teología, ¿verdad? El seminario está pues ubicado en Jacona, Michoacán, cerquita de Zamora. El seminario menor lo estudié en Uruapan, ahorita en esta ciudad tan llena de violencia, y ya la preparatoria y los demás estudios estuve en la Dios de Zamora. Y el 8 de febrero, que normalmente celebramos la fiesta patronal ahí de nuestra diócesis, la Virgen de la Esperanza, tuve la gracia de ordenarme. ¿Y lleva 9 años de obispo? De obispo cumplí 8 años en 8 enero. años, en En enero. enero, sí. En enero cumplí ocho Perfecto. años. Oiga, Monseñor, ya casi un año de aquí estar con nosotros en la diócesis de Tampico. ¿Qué es lo que más le ha gustado de la diócesis de Tampico? Sobre todo su gente. He encontrado gente muy cariñosa, una gente muy entusiasta, muy entregada en el camino de la fe, una gente totalmente distinta con la que yo había trabajado. Normalmente yo había trabajado con gente indígena, en muchos casos, en misiones que estuve en Perú, Es cierto. últimamente en Oaxaca, en Michoacán también estuve con una zona indígena. Pues siempre los indígenas con esta cultura tan rica que tienen, y siempre como con un sentido místico, ¿verdad? De su vida. Entonces siempre hace que sea diferente el trato, gente más callada, gente más espiritual. Y de pronto vengo aquí pues con un entusiasmo desbordante, vengo aquí con un entusiasmo totalmente pues fuera de lo normal, ¿verdad? Entonces en ese sentido sí me es una realidad totalmente distinta. Me ha encantado la gente muy abierta, muy participativa, ¿verdad? Muy querendona, ¿verdad? Muy cálida. Eso es sin duda lo que más me ha gustado también, es también los lugares, ¿verdad? Yo, pues lo que me ha costado un poco más de trabajo es el calor, ¿verdad? Geográficamente hablando. Sí, sí, aquí creo que tenemos dos épocas de época del año, calor y más calor, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Ahorita Oye, estamos en el tiempo del calor y apenas ya viene el más calor. sí. Oiga, su experiencia como misionero en el Perú, ¿usted ya era sacerdote o ya era obispo? Yo era sacerdote, estaba apenas casi recién ordenado. Yo en la época de seminarista entré mucho en contacto con los misioneros, sobre todo porque dirigía una revista misionera y había cartas, había mucha comunicación con ellos. Eso me entusiasmaba. Y después de que me ordené sacerdote en mi diócesis, pedí la oportunidad de ir para algún lado, ¿verdad? Resultó que fue Perú en concreto y una experiencia realmente que ha marcado mi ministerio. Siempre he sabido yo que ser misionero como que renueva la vida cristiana. Una persona que tiene oportunidad de ir a misiones, de entrar en contacto con la realidad de las personas, de depender y más en un país tan lejano como es Perú, con situaciones totalmente distintas a las nuestras en la cultura, en la forma de ser y de vivir. ¿Verdad? Eso marcó mi ministerio sacerdotal, marcó pues mi trabajo y mi cariño por la... Fíjese que qué bueno que lo comenta y sí, cierto, como que las misiones siempre marcan. Aquí en la diócesis de Tampico, yo creo que en muchas partes del mundo, hay muchos jóvenes que van a misiones. Su primera experiencia como misiones regresan transformados. Era una de las cosas que a mí más me alentó en la vida del seminario. Ciertamente había un ambiente muy extraordinario de los compañeros de deporte, de estudio, de espiritualidad, pero cuando salíamos a misiones anualmente, porque ahí lo hacíamos en Semana Santa, 15 días, y después de que terminábamos el curso íbamos un mes también a una parroquia. Y eso era lo que realmente también fue alentando mucho más mi vocación sacerdotal. Las misiones, el contacto con las personas, el entusiasmo, pues yo creo que eso es el sentido de mi ministerio sacerdotal, el contacto con las personas y el estar siempre en una comunidad que vive, que sufre, que se alegra, pues que hay problemas, pues de todo hay siempre. Y fíjese que sí se refleja en su vivir diario, porque veo que usted tiene mucho contacto con todas las personas, con los jóvenes, con las familias, va, se sienta a comer, está en las reuniones, está muy, muy cerca del pueblo diocesano, y yo creo que es un reflejo de lo que le ha marcado en las misiones. Yo creo que eso es parte, uno va aprendiendo y siempre esa es la vida de uno. Por eso ahorita quizá es el sufrimiento más grande en esta pandemia, el estar nosotros recluidos, pues siempre se entristece uno. Celebra uno la misa cada día, pero celebrarla solo, saber que hay tanta gente que necesita y que no podemos hacerlo físicamente, pues eso también es un dolor que va en contra de mi ser sacerdotal, ¿verdad? De mi opción en ese sentido. Fíjese que tuve la oportunidad y una forma de agradecerles de hacer un video porque vi en las redes sociales que ahorita en Semana Santa los sacerdotes junto con usted se volcaron en las redes sociales para seguir transmitiendo y que vivamos nuestros sacramentos, la misa, el contacto de la liturgia, la institución santísimo, que dije, tengo que decirles gracias porque no se quedaron encerrados en la parroquia, sino que siguieron trabajando esta parte misionero. La verdad a mí me sorprendió muchísimo verlos, o sea, yo entraba a mi Facebook y era una hora santa, era una misa, era padrísimo esta experiencia, a lo mejor sí algo fuerte por el encierro, pero creo que en la parte pastoral de los medios digitales se está transformando. Verlo usted en las misas siempre es padre, porque a lo mejor luego no tenemos la oportunidad de ir a escucharlo, pero aquí lo tenemos muy cerquita. Sí, yo creo que esta ha sido la bendición más grande que también la iglesia ha recibido en estos momentos dolorosos, la posibilidad de ingresar a los medios. Yo creo que todos los padres, o la mayoría, nunca habíamos tenido la oportunidad de hacer esto. Entonces, vernos en esta necesidad, sin duda fue una bendición. Dice el dicho que la necesidad es la madre de todas las virtudes. Entonces, nosotros nos hemos visto en la necesidad de estar cerca de nuestra gente, de acompañarla, de vivir con ella
y esto a través de las redes, ¿verdad? Saber que con un teléfono tan sencillo puede uno llegar a los enfermos, puede llegar a las familias, el estar realizando reuniones o el catecismo por medio de las redes sociales, y esto ha sido una bendición extraordinaria. Y yo también agradezco a los padres porque hubo mucha creatividad en este aspecto, sin duda sacerdotes que echaron a volar su imaginación y que hicieron realidad muchas formas de acercarse a la gente. Unido a esto, Monseñor, ¿sabe también que me ha impactado y agradezco muchísimo? El interés que tiene como iglesia local a las necesidades de su pueblo, porque se han volcado a ayudar a llevar una despensa, ayudar a dar una comida a familias necesitadas, y algo creo que muy importante, habría un espacio de atención para las personas que están sufriendo alguna crisis, porque pues vivir 2, 3 días encerrados, pues yo creo que cualquiera, ¿no? Pero ya una cuarentena y más de 40 días estar en esta situación, las personas sí sufren una crisis, y yo cuando vi la invitación de ustedes a decir, aquí te escuchamos, dije, wow, o sea, eso es la iglesia realmente. Yo creo que esto ha sido Las personas sí sufren una crisis, y yo cuando vi la invitación de ustedes a decir, aquí te escuchamos, dije, wow, o sea, eso es la iglesia realmente. Yo creo que esto ha sido parte de mi caminar también con las comunidades indígenas y pobres, ¿verdad? Ser más sensible porque sé lo que la gente sufre, ¿verdad? Cuando no tiene trabajo, sé lo que la gente sufre cuando no tiene comida, sé lo que la gente sufre en sus hogares con alguna enfermedad, el encerramiento. Entonces yo creo que eso ha sido parte también de lo que Dios ha bendecido de alguna manera en mi ministerio, ser sensible a las necesidades de las personas, sobre todo las necesidades materiales y espirituales. Entonces uno se enfoca mucho en la enfermedad, que tenemos que tener mucho cuidado, pero se nos olvida a veces que hay gente que vive al día, que hay gente que no tiene hoy un pan, ¿verdad? Y que tiene necesidad de salir y de exponerse, pero si nosotros podemos ayudar, eso es importante. Y sabemos que el daño que está ocasionando no es solamente económico y la falta de trabajo, sino también un daño psicológico, como dices tú, tristemente que ha aumentado los casos de violencia intrafamiliar, que ha aumentado, ¿verdad?, la desesperación, la angustia de las personas, y a veces no tienen ni con quién acudir. Entonces nosotros hemos propuesto, aparte de la ayuda material, las despensas que se están entregando, también la ayuda espiritual y la ayuda psicológica. Afortunadamente hemos contado y contamos con psicólogos, psiquiatras, sociólogos, personas de muy buena voluntad que están al teléfono también para escuchar y orientar a las personas en estos momentos difíciles. Muy buena iniciativa. Digamos, señorita, que usted comentaba sobre esas situaciones que se viven actualmente. Tuve la oportunidad de platicar hace días con el padre David Caso, un sacerdote de Monterrey, que va a trabajar o está trabajando muy cerca con los obispos de nuestra zona, y nos compartía que usted es uno de los redactores del documento del Plan Pastoral Global proyectado al 2031-2033. Eh, ¿Cómo se aplica eso en nuestra diócesis? Yo creo que los obispos quisimos, ante la realidad que estamos viviendo, proponer un proyecto global. Y nosotros hacíamos proyectos, la iglesia tiene ya muchos años trabajando con alguna planificación, con proyectos concretos, pero siempre eran a 5 o 6 años. Y nosotros vimos dos fechas muy importantes. En el 2031 se cumplen 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, y en el 2033 se cumplen 2000 años de la redención, es decir, de la muerte de nuestro Señor. Y quisimos aprovechar estas dos fechas para lanzar un proyecto a más largo plazo. ¿Qué iglesia queremos para esos años? Viendo la realidad que estamos viviendo, y afortunadamente salieron opciones muy, muy importantes. Una opción por la paz, una opción por la vida, una opción por una iglesia misericordiosa, una opción por la iglesia que opta por los jóvenes, los adolescentes, una opción por una iglesia evangelizadora y misionera. Es decir, nosotros los obispos quisimos hacer un proyecto para todas las iglesias. Entonces aquí en nuestra diócesis nosotros ya se tiene un plan de hace años, y esto viene a enriquecer las líneas que se están trabajando. Por eso
lo que el proyecto quiere hacer es enriquecer, no quitar lo que ya se estaba haciendo en las diócesis, sino enriquecer y apoyar el trabajo que ellos están realizando. Porque sabemos que México es un país pues, con muchos matices, no es lo mismo la iglesia de Monterrey que la iglesia de Oaxaca, donde yo estaba, no es lo mismo la iglesia del DF, ¿verdad? Con la iglesia de Michoacán. Entonces, dentro de esta pluralidad quisimos poner estas líneas de trabajo y el proyecto, afortunadamente, y gracias a Dios me tocó colaborar en la redacción, en la formación del proyecto, ahora del impulso y de la implementación. Eso es un poco lo que estamos ahora tratando de realizar. Padrísimo, y sí, son retos. Y abordando esta misma pregunta, Monseñor, la colaboración de los laicos debe ser algo muy importante en el plan pastoral global. ¿Qué invitaciones pudiera hacer a los Yo laicos creo que ya que están casi la trabajando? mayor parte, creo que es muy importante. Nosotros sabemos simplemente por el número, ¿verdad? Basta ver el número de laicos que son en la iglesia y el número de sacerdotes para ver que la iglesia no puede caminar sin los laicos. Y los laicos entran en los sindicatos y los laicos entran en la construcción de la paz y los laicos entran en todo lo que estamos realizando. Entonces se trata de involucrar precisamente a los laicos en este proyecto global. Qué importante que los sacerdotes podamos dejar, pues a veces el clericalismo, como ha señalado el Papa tantas veces, y que demos campo, que demos oportunidad a que los laicos puedan realizar la misión y la vocación que tienen como bautizados. Aquí no es un favor del Papa, de los obispos, sino que es la vocación que nace de su bautismo, construir. Entonces, por parte de los pastores corresponde formarlos, acompañarlos, animarlos, ¿verdad? Y nosotros como parte de ese proceso, no como jefes, como patrones, como gerentes, sino como parte de ese caminar. Es un buen reto que tenemos como iglesia local. Monseñor, y te siguiendo esta misma línea también, el trabajo que ustedes han hecho y en las redes sociales también se ha visto la participación del laico, porque me he topado con laicos haciendo celebración de la palabra, laicos dando un mensaje bíblico, laicos participando muy fuerte. No sé, yo estoy casi seguro que muchos jóvenes que han visto eso en sus redes sociales, que a lo mejor a algunos fue una sorpresa ver a su párroco en Facebook, a lo mejor fue una sorpresa ver a un sacerdote que en alguna ocasión les dio clase, a lo mejor hubo jóvenes que les llamó la atención de decir, me interesa lo que está haciendo mi párroco, el sacerdote, quisiera hacer algo parecido. A lo mejor aún no sabe que es un llamado, pero ya siente un coqueteo ahí por la vida sacerdotal. ¿Qué mensaje les pudiera regalar a los jóvenes que están escuchando? Primero, un poco que siempre el camino sacerdotal es un camino pues, lleno de felicidad, ¿verdad? Sabemos que dentro de las encuestas que se han hecho, una de las profesiones, un poco llamándola así profesión, más donde la gente es más feliz es siendo sacerdote, porque vive uno para los demás, porque uno se realiza para los demás. Y encontrar uno la felicidad en este camino es realizarse plenamente como persona también. Yo creo que esa es la base de una vocación, ser feliz en ella. Y yo creo que los jóvenes ahorita estamos en un mundo de tantas posibilidades que tienen miedo a veces de elegir. Cuando yo tengo dos manzanas y me dicen, oye, es entre la amarilla y lo rojo, pues pronto digo la roja. Pero si me ponen Sí. 10 manzanas, pues ya empiezo yo a ver cuál es la más chiquita, cuál es la más grande, y eso me hace más indeciso. Y eso creo que también ha pasado en este mundo. O sea, hay tantas posibilidades entre los jóvenes que muchas veces no terminan decidiéndose por alguna plenamente, o a veces andan equivocadamente buscando, ¿verdad?, otro camino. Y yo creo que la vida sacerdotal tiene que ser una opción seria para cualquier joven, primero porque uno pues es feliz, y eso ha sido parte también de mi experiencia sacerdotal. He sido muy feliz como sacerdote, ahora como obispo, en el trato con las personas, y se trata, pues no, aquí no se trata simplemente de conseguir ni una posición social, ni se trata de conseguir dinero, ni una casa, sino simplemente de entregarse, y eso es muy hermoso. Y yo creo que los jóvenes tienen muchos ejemplos de muchos sacerdotes muy entregados en los distintos campos, ¿verdad? De la ayuda a los jóvenes mismos, hay jóvenes entregados a los enfermos, hay gentes entregados a los agricultores, en los que cultivan con ellos. Es decir, hay distintas posibilidades y uno termina
pues siendo feliz. Yo creo que este es el gran llamado. Yo creo que Dios nos llama a todos, pero es importante que uno pueda decir, Señor, pues este es mi camino. ¿Verdad? Y todo camino pues tiene sus dificultades, todo camino tiene necesidad de su esfuerzo, de su sacrificio. Es decir, uno en la vida no puede tener uno todo siempre, tiene uno que optar. Y yo creo que el camino sacerdotal seguirá siendo una opción válida, hermosa para entregar la vida a uno. Monseñor, y aprovechando eso que nos acaba de comentar, no sé, a ver si me explico bien. Usted tuvo dos sís fuertes, ¿no? Un sí al sacerdocio y ahora un sí como ser obispo. De estos 9 años, 8 años que lleva como obispo, no sé si nos pudiera compartir a lo mejor una o dos experiencias que usted diga, valió la pena decir sí al Señor. Recuerdo yo en algún momento en Perú, ¿verdad? Me tocó ir a visitar a una chica de 15 años, la enfermera me dijo, oiga, pues trajeron a una muchacha aquí, ¿verdad? En la mañana. Y ya fui y ya le pregunté a la enfermera, oye, ¿qué te pasa? Le digo, ¿qué le pasa a la niña? Porque estaba un poco media ida y dice, ¿sabe qué? Se tomó 2 litros de alcohol. Ah, ¿Cómo? Le digo, sí, pues ya un poco, otro día fui y ya estaba mejor la niña. Y ya ella me platicaba y me decía, es que a nadie le importa, dice, mi mamá, ¿verdad? Se acaba de divorciar de mi papá. Mi papá se fue con una mujer, mi mamá con otro, dice, me quedé sola en la casa, ¿verdad? Y me tomé estos 2 vinos de estos 2 litros de alcohol. Pues estuve un poco acompañándola y fui durante varios días a verla. Y me decía la enfermera, ¿sabe qué? La medicina no le hace porque ella ya no quiere vivir. ¿Verdad? Fue uno de los dolores más grandes que he tenido yo como sacerdote. A los varios días murió la niña, ¿verdad? Y dice, pues ella podría... Y los medicamentos que se le ponen no le hacen ningún efecto. Fue una experiencia muy difícil para mí en mi ministerio que pues recuerdo ya después de tantos años y que sigo sintiendo también mucho dolor. qué fuerte, ¿Verdad? Ya qué fuerte. como visto, quizá también una de las experiencias pues, más hermosas son los trabajos comunitarios que se realizan. Últimamente en Perú, en Oaxaca, estuvimos haciendo una experiencia de querer sembrar aguacates para ayudar a la gente de por allá. Y el tratar ahí con la gente, el tratar de traer aguacates desde Michoacán, gente que nos apoyó desde allá, pues también pues me quedo como mucho gusto porque ahora que me vine, pues ya muchas personas se quedaron con sus 20, 30 aguacates en su casa, otros con más, y era como una situación de querer sacar adelante la situación económica de aquellos pueblos, porque eran pueblos con mucha agua, como muy parecidos, muy propios de aguacate, Sí. ¿verdad? Hace días por ahí me comuniqué con uno de los padres que era el que apoya y me dice, no, pues va, la gente está muy entusiasmada y esto y lo otro y pues son experiencias realmente que le marcan a uno, ¿verdad? Como sacerdote y decir, bueno, una semillita que puede crecer o como en el primer caso una semillita que le hiciste la lucha y que de pronto no floreció, pero así nuestro ministerio sacerdotal, ¿verdad? Sí, sí, a veces este es como la dualidad, pero siempre la satisfacción de que pues obviamente en sus últimos momentos esta señorita pues tuvo una, una paz interior y el trabajo que se hace con las comunidades siempre van marcando muy fuerte. Monseñor, muchísimas gracias por ese tiempo, por compartir su experiencia, por compartir algunas palabras. Muchísimas gracias, de verdad estoy muy contento de haber realizado esta plática con usted. Por último, un mensaje que nos quiera dejar a la diócesis de Tampico. Primero, pues yo creo que sin duda no tenemos que pasar de largo esta experiencia que estamos viviendo. ¿Verdad? Nosotros no podemos solamente analizar esta enfermedad que se está viviendo como médicos, no podemos analizarla como políticos, no podemos analizarla como sociólogos, sino tomando todos estos elementos, nosotros somos personas de fe y debemos de ver esto con ojos de Dios, ¿verdad? Un signo, una señal, una oportunidad que Dios nos da de crecer, que nosotros no, pues no salgamos de esto igual,
sino que salgamos mejores personas, mejores comunidades, más responsables unos con otros. Y creo que tenemos que reflexionar. Quizá en un primer momento es de renegar, de desesperarnos, de pelear inclusive con la gente que está en nuestra casa, pero yo creo que tenemos que ver con ojos de fe este acontecimiento que estamos viviendo. Yo los invito a que pues nos dispongamos, nos fortalezcamos espiritual y interiormente para que podamos salir bien en esta. Y sobre todo, pues agradecerte también a ti esta entrevista y desearte la mejor de las suertes porque pues creo que es un campo poco explorado, un poco un influencer, ¿verdad? Como tú, en este sentido, pues llegar a que esto, pues, los católicos, los cristianos, la gente de fe pueda pues tener personas como tú que tenga estos espacios, ¿verdad? De escuchar, de compartir, de aprender, ¿verdad? Y de conocer más también a sus pastores. Monseñor, muchísimas gracias. Qué buen cierre de esta plática. De verdad me ha gustado mucho las palabras que nos acaba de dirigir. No queda más que despedirme de usted y agradecerle nuevamente. Y si Dios quiere, cuando ya pase toda esa situación, poder saludarnos y podernos abrazar con todo el cariño del mundo. Pedro, pues un abrazo a todas las personas también que puedan ver esta entrevista y un saludo muy cariñoso para todos. Muchas gracias, señor. Que Dios bendiga. Y felicidades por tu familia y por estas niñitas que Dios te regaló. Gracias, Monse. Nos vemos. Bye. Gracias. Hasta luego.